Y tiempo para hablar en tertulia con Silvia Díaz Casanova. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludarte. Y también a Héctor Rodríguez. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí dedicado al Día del Trabajo. Ah, no, que se fue ayer. Ese fue ayer, ese fue ayer. Por cierto, empezamos con el fin de semana. Silvia, ¿qué tal el fin de semana? Largo fin de semana después de 3 días. Esto de trabajar solo cuatro, empezar un martes, no es tan desagradable, ¿no? Mm, Termina uno por descentrarse un poco con Sí. tanto día libre, salvo que disfrutes el momento y luego ya te conectes hoy, pero cuesta Mm. después de tantos días. Y encima la semana ya la retomas sabiendo que va a ser de 4 días, cuando no de tres, porque Madrid, por ejemplo, hoy está inoperativo Ujú. y entonces pues te queda una semana muy corta para los que tienen que trabajar en Madrid o conectarse con algo, lo que sea. Pero vamos, que sí, que la he aprovechado Mm. bastante bien y como el tiempo acompaña, pues fenomenal. Claro, exacto. ¿Y Héctor, en tu caso? Eh, Relax total, he decidido porque llevaba mucho tiempo y ahora vengo otra temporada con cosas que tengo que escribir, que hacer y eso ocupa mucho tiempo. Pero tranquilo que lo de Madrid se arregla. Esta tarde va mi hijo hacia Madrid Mm. y mañana ya están trabajando. Ah, vale. Muy bien. Buena Mi noticia. hijo, mi hijo va a una reunión Sí. de los colegios franceses de toda España. Ujú. Iba junto con la directora, una profesora y otro compañero, van a representar al Colegio de Las Palmas, al Liceo Francés de Las Palmas, para a ellos intervenir en opciones de futuro para educación. Y entonces ponen a niños de este nivel también a participar y a hacer reuniones de trabajo y demás. Ujú. Va un poco acatarrado, pero va con muchas ganas de hacerlo. O sea que él sí que va a trabajar de aquí al viernes. Bien, bien, claro que sí, claro que sí. Bueno, hoy, ya que he enlazado con esto y con Silvia, para uno de los temas ya dejarlo cerrado, Silvia no está de acuerdo con la jornada de 4 días, entiendo, ¿no? Porque luego costaría a lo mejor reubicarse y la verdad es que cuando pasas 3 días parece que quieres uno más, ¿no? Sinceramente yo Mm. creo que es como, bueno, ya que tengo tres, pues ¿por qué no voy a tener 4 días de descanso? ¿No, Silvia? Vamos a ver, los extremos nunca son buenos, ¿no? Ni trabajar tanto como los japoneses que Ujú. terminan suicidándose porque ya no tienen ni vida, porque trabajan 50 horas a la semana o 60. Ni trabajar como los chinos, que el otro día había un reportaje que de la forma de trabajar en las grandes industrias es que viven allí y van a ver a sus familias a lo mejor una vez al año, y los hay que Buah. tienen hijos y están tan esclavizados por los grandes poderes de la industria en China, que allá donde quiera que abran industrias, ya sea en Estados Unidos, hay un reportaje muy bueno que habla de las empresas chinas radicadas en países en el extranjero donde llevan a chinos a trabajar, pero pueden ir a 3, 4, 5 días al año, ¿no? A ver a sus familias y el resto están trabajando, o sea, viven para trabajar, es la esclavitud. Entonces, la jornada de 4 días, pues habrá gente que se lo pueda permitir y Hmm. habrá gente que no. Lo que sea de... a mí lo que no quiero que me vendan es que con la jornada de 4 días va a haber más opciones de empleo para la gente. Claro. Hmm. Porque eso no está ni estudiado ni claro. O sea, Hmm. ahora mismo que tenemos unas cifras de paro, unas cifras de destrucción de empleo, de destrucción de empresas, ahora mismo reducir eso, o sea, que el esfuerzo lo hagan los empresarios y que el esfuerzo lo hagan los trabajadores, porque así damos más opciones a... No, es que no está demostrado, se están poniendo en la sociedad prácticas empresariales que no están demostradas que funcionen. Bueno, sí están demostradas. En Europa se intentó poner en algunos países y no ha funcionado bien, ¿no? Yo no soy para nada partidaria de 4 horas, ni de, bueno, ya hay contratos para reducir la jornada y tal, pero no creo que en este país, tal como está la situación del empleo, ahora mismo venga bien. Lo que necesita la gente es trabajar Hmm. y trabajar sus horas y cobrar su sueldo y sacarlos de las listas del paro, sobre todo a los fijos discontinuos, que son al final muchos parados y están muchos meses en paro y la jornada de 4 horas no les recompensaría en nada, ¿no? Héctor, en tu caso, jornada de 4 días, sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? La mía suele ser de 8 días, Vale. porque muchas veces los fines de semana hay que hacer cosas y Ujú. demás. O sea que eh, el problema que yo veo a esto
es que, haciendo referencia a lo de los chinos, es el modelo de muchos políticos, que es un modelo que ya hemos hablado incluso con Vanessa de control absoluto del ser humano. Y las empresas chinas que, por ejemplo, en África y en muchos sitios del mundo, en Latinoamérica, están haciendo la mayor parte de las grandes infraestructuras porque rompen precios que las empresas que respetan derechos de trabajo no pueden cumplir, y sin embargo a muchos países les parece bien, incluidos muchos políticos de nuestro país. Lo que sí se ha demostrado es que lo de los 4 días funciona subvencionado y en grandes empresas. ¿Y cuál es el otro grupo que también está luchando por los 4 días? Es aplicárselo a los funcionarios. El problema es que los funcionarios, en este momento, su imagen no es demasiado buena ya con el teletrabajo, porque han generado caos como el de la Seguridad Social y otros sitios. Vete a Hacienda a hacer alguna gestión o lo que sea, es un problema enorme y lo han convertido en un momento, estoy enlazando temas como el de la inteligencia artificial, que la podían usar aunque sea para dar citas, en los que la gente va, no tiene manera de que le contesten al teléfono, no tiene manera de ir a hacer las gestiones que tienes que hacer en persona, porque al mismo tiempo que hablamos de inteligencia artificial, hay documentos que te los piden con fotocopia, sí o sí, teniendo la administración el mismo documento. Claro. Lo cual vivimos en una completa disociación de lo que es la vida real, y la semana de 4 días básicamente lo que hace es privilegiar a unos sobre otros, y acabaremos con los mismos privilegios como con los coches eléctricos, como con los políticos, que ellos sí pueden tener cosas y el resto de la población acaba como esclavo. Modelo chino, insisto, y es un modelo que está creciendo. Sí, que a lo mejor esos 4 días van a ser de muchas más horas, mucho más intensos, y si sacas la cuenta, bueno, al final acabas trabajando más, ¿no? Aunque por mucho que digan que sería el mismo horario, el mismo salario, no tiene sentido. Y aquí trabajar por productividad será... Los autónomos no nos podemos coger 4 días a la semana. ¿Los autónomos qué hacemos? No. Es que esto, como dice Héctor, beneficia siempre a los mismos. Sí, y los esclavos que somos nosotros somos los que los mantenemos. Y es una vergüenza. Sí. Hoy me llegó una serie de un documento público, el cual señala los diferentes salarios del señor presidente de La Gomera. Y es absolutamente escandaloso. Él solo lleva como 7, 8 salarios, una cosa bestial, y eso simplemente, la división del trabajo podía hacer que cada uno de esos cargos lo tuviera otra persona, otro político. Claro. Pero no, todos acumulados en uno, y no es el único, ¿eh? Pero en este caso me parece que hay que elegir, no puedes tener, sí puedes tener doble cargo, pero no puedes tener doble salario. En el caso, por ejemplo, si eres presidente del Cabildo... ¿Perdón? No es lo que dice el documento. O sea que va... si no me equivoco, a mí sí, es un documento público. Sí, pero luego ya otra cosa es, por ejemplo, lo que tengas de consejos de administración y demás, que eso sí te contaría como, añadidos. Pero un trabajo donde tú tengas que estar, pues mínimo 8 horas por un lado, y en otro donde tengas que estar también mínimo otras 8 horas, tienes que elegir. Por ejemplo, el caso de, creo recordar, Pedro Quevedo, que era, mientras era diputado y concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tenía que elegir uno de los dos. Eliges el diputado, lógicamente quizá porque es más... ¿Y él trabajaba las 8 horas, por saber? No, pero a lo mejor trabajan más. Cuidado, porque si estás fines de semana o no... Además, Silvia lo ha dicho en varias ocasiones. Yo creo que los políticos están mal pagados, ¿no, Silvia? Sí. Que deberían estar mejor pagados, en el caso de, de que con esto tengamos que evitar pues que algunos pues metan la mano en la lata, presuntamente, o incluso pero a lo mejor haya perfiles es más que profesionales. Incluso pagándoles bien, se dedican a los contratos a los amigos, a esto y lo demás, y entonces acaba generando una corruptela, una corrupción permanente en el entorno político. Y eso no se puede permitir. El Parlamento en Madrid tiene 350 asesores. El problema no es si cobran mucho o poco los políticos, el problema es la mediocridad en el acceso de los políticos a la política. Si tú pagases, pero a la vez exigieses una formación académica, una experiencia profesional que avalase que te pagasen ese sueldo, y que estuviese por ley, que cualquiera que quiera acceder a un cargo político, dependiendo de la administración pública a la que te presentes, pues no es lo mismo la formación que puede tener un alcalde a la que tiene que tener un ministro, ¿no? Pero si todo eso se regulase, a mí no me importaría que se les remunerase acorde a su valor
a su valor. Mm. Pero el problema está en que cualquiera sin educación y sin formación es ministro y es presidente de gobierno y es consejero de gobierno y todos lo hemos visto y cobran un dineral y aún así roban. Entonces tú dices, pues, ¿qué está funcionando mal? Porque no es porque lo cobren mal, es porque el acceso a los políticos, primero que no son políticos honrados, ya vienen de cuna, ya vienen con un historial de corrupción importante. Y segundo, que no les estás exigiendo un esfuerzo como nos exigen al resto de ciudadanos, que tú para acceder a un puesto de trabajo en una empresa privada o incluso en los puestos de escala alta de la administración pública, tienes que pasar por unas oposiciones y tener tus estudios. Pues a los políticos igual, es que parece que los cargos que nos gobiernan no necesitan ninguna formación académica para acceder a ellos. Entonces, claro, ¿qué hace gente que no tiene estudios, ni formación, ni sentido de Estado, ni para qué están ahí? Robar. Yo personalmente creo que hay que pagarles bien, pero es que hoy en día se les paga a ellos un salario y a todo su entorno. O sea que en realidad para un cargo público elegido hay un montón de salarios pagados. Cuando sumas ese dinero, es muchísimo dinero, que la mayoría son favores y corrupción. No nos olvidemos que este país ha tenido un portero de discoteca en el Consejo de Administración de Renfe. Y yo, con el respeto a los porteros de discoteca, creo que Renfe es una empresa que tiene que tomar decisiones de miles de millones y que se necesita algo de formación. A ver, Entonces, yo tengo un amigo que era portero de discoteca, pero también era licenciado y porque no encontraba trabajo se tuvo que meter a portero de discoteca. en Que a este lo mejor no caso- sé si es el caso, ¿eh? No, Y no, y en no era este mi amigo caso, el de Renfe, no era mi amigo el de Renfe. de discoteca es básicamente por no decir casa del lenocinio. Ya, Y bueno. entonces, y amigo de un exministro. Entonces, su único valor era ser amigo del ministro. Y esa es gente que decide cosas. Ahora mismo hay políticos proponiéndonos que creemos un globo público, que haya una app pública para controlar las apps de ligue, que tengamos playas en Madrid, que hagamos... Entonces, En a cada mí... barrio, playas en cada barrio de Madrid. Y, por Muy bien. ejemplo, hay otra política diciendo que hay que darle al que cumpla 18 años 20.000 euros. Y tú te quedas diciendo, ¿perdona? ¿De dónde sale? Populismo puro, Claro. populismo puro. Y no ha hablado de los pisos, porque si hablamos de los pisos, podríamos hablar de planes generales de ordenación urbana. Y cualquiera que haya leído sabe que para poder construir un piso, el terreno tiene que estar asignado a eso. Y no está asignado correctamente, no se pueden construir pisos. La media para cambiar planes de ordenación urbana son casi 20 años. Y encima de todo, son los que generan mayores problemas de corrupción administrativa. Y hay una cantidad de políticos condenados por no cumplir esos planes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De mentir porque son las elecciones? No sé. Descaradamente, además. Porque yo, bueno, ya de paso adelanto ya el siguiente tema, que era saber qué promesa electoral les ha resultado más curiosa de momento, de las que hayan oído. Y eso que se supone que la campaña empieza el día 12 de mayo, pero por el momento, Silvia, ¿así alguna que te haya llamado la atención? Pero digamos por inusual, no las típicas pues de vivienda, de empleo, etcétera, sino alguna que haya dicho, ¿y esto de dónde ha salido? Las más inusuales suelen ser las más populistas. Las que el movimiento Agitpro saca sabiendo que puede ser una quimera, como puede ser a lo mejor una baza, ¿no? Que se la pueden jugar. A mí la que más me ha llamado la atención es la de que cuando los niños cumplen 18 años darles 20.000 euros como si fuera una herencia universal. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? ¿Y qué se han ganado esos niños con 18 años para merecerse? ¿Y de dónde lo vas a sacar? ¿Qué van a hacer? ¿Quiénes son los que lo van a pagar? ¿Y cuál es el incentivo que tiene esta gente para poder cobrar eso? O sea, es un populismo tan salvaje que tú dices, por favor, barran la casa, límpienla bien y traigan a otra gente que no tengan estas ideas felices, que lo único que hacen es aumentar el gasto, endeudar más a un país y empobrecer más a los ciudadanos. Y sobre todo dar una imagen de cachanchan, ¿sabes? De que venga, vamos a soltar aquí cualquier estupidez a ver si cuela, porque es muy populista y seguramente a los jóvenes que son los que nos van a dar el voto, a los jóvenes mayores que cobran alguna pensión y funcionarios, esos son los colectivos que a nosotros nos interesan, pues vamos a lanzarle globos sonda a todos ellos, ¿no? Entonces lo de los 20.000, yo que tengo un hijo de 19 años, digo,
O sea que le van a dar A él veinte ya no mil le euros. toca, a él ya no le ¿Para qué? toca. ¿Para gastárselo en juegos? Porque es que es lo único que va a hacer. No sabe ni en qué gastarse el Mm. dinero, ¿sabes? Me parece una aberración y un insulto a nosotros los padres que estamos criando unos hijos en unos valores y de repente viene papá Estado a decirte, no, lo que tú estás haciendo con tu hijo no está bien. Déjame que yo lo malcríe. Y Y hombre, además te voy a robar a ti para dárselo a él. Algo que no se ha ganado. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Las tonterías que se dicen en campaña. y Héctor, ¿alguna rimbombante que también hayas visto por ahí? Hombre, a mí lo de que quieran controlar la vida sexual de las mujeres con las apps públicas Mm. también me llama la atención. O sea, lo que yo veo son dos cosas. Estamos cada día en un sistema más vertical, y lo vimos ayer, y vertical que fue muy promovido en el franquismo. Los sindicatos, gobierno, todos son una unidad. Y ayer había casi más ministros que personas en la manifestación de Madrid. La demostración, por lo que escuché yo esta mañana, Espera, has dicho más es que ministros que personas. O sea, los ministros no son sí, personas. no, son políticos Sí, que sí, ya sí. generan una parte Pero diferente. bueno, pero ya, No ya, son ya personas, te. muchos de ellos han perdido la capacidad de ser personas. Ellos Ya, viven ya, en ya, otro ya. mundo. Ellos consideran normal que haya Mm, que rendirles pleitesía, que cuando tú te subes a un avión público mm. haya que esperarles a ellos porque van con retraso, porque el avión es de servicio público. ¿Y cuántas veces no tienen que esperar a ministros porque ellos estaban tomándose una copita en algún sitio? O sea, el problema es que el desprestigio de nuestra clase política Mm. y sindical es cada día mayor. O sea, de hecho, este es un país en el que nadie se queja y nos han subido la edad de jubilación ya un par de veces. En Francia están luchando para que no la suban y a una edad menor que la española. Entonces, Sí, de 62 a aquí, 64, exacto. es que además lo que yo veo es que ellos no tienen ningún problema. Mm. Ninguno. Porque encima de todo se les dan millones a uno de los estamentos más corruptos desde que se inició la democracia española. Con lo cual, además, creo que siguieron la tradición franquista. Porque cuando Franco los sindicatos también era uno de los estamentos más corruptos. Entonces, si queremos eso, tranquilamente acabaremos con el modelo chino y no hará falta que nos digan nada. Nos dicen, te vamos a dar dinero, dinero que probablemente no va a servir para nada porque ya en eso tenemos ejemplos en otros Mm. países en los que aquí afortunadamente no podemos imprimir dinero. Bueno, por aquí no está muy de acuerdo, por aquí Imaginavit dice, madre mía, como que no está muy de acuerdo a lo mejor con estas reflexiones, pero bueno, si tienes algún argumento más o si hay alguna cuestión que quiera preguntar, pues también encantado de conocerla. Bueno, todo esto al final, en una campaña, como decíamos, que va a ser muy intensa, ya hemos visto cómo unos y otros pues van a estar por todos sitios, pero ya si hablamos de, por ejemplo, de posibilidades de gobierno, tiene toda la pinta. Según había un último informe donde decían que Ángel Víctor Torres había multiplicado por 10 su valoración después de todo lo que ha ocurrido. Y claro, todo esto puede repercutir en que sea pues libre de gobernar con quien quiera, o vamos a ver nuevamente cómo La Gomera va a ser fundamental. Silvia, muy rápidamente también. La Gomera va a ser fundamental y va a Mm, ser la bisagra. mm, La ley electoral le da ese beneficio de que con muy pocos votos eres imprescindible para formar una coalición o para decantar si una coalición puede ser de un lado o de otro. Hay encuestas casi todos los días. Yo veo encuestas en las que cada día pues dan la victoria a uno. Bueno, hubo una encuesta que se tuvo que retirar antes de las 24 horas porque era tan irreal, mm. tan descaradamente irreal que tuvieron que retirarla, ¿no? No están las cosas tan fáciles, no está nada asegurado. Eh, Aunque el número de votos el PSOE parece que sigue teniendo el primer puesto, ¿no? En Canarias, en lo que se refiere al Parlamento, pues las coaliciones sobre todo entre Coalición Canaria y Partido Popular, puede salir adelante siempre y cuando también los gomeros lo apoyen, pero sabiendo que Curvelo se puede decantar tanto por la carne como por el pescado, Mm. le da igual estar en una coalición del Pacto de las Flores como estar en una coalición de derecha o centro derecha, por decirlo así, pues hasta el día de las elecciones y posteriores negociaciones, yo creo que en Canarias no va a estar tan claro que pueda reeditar el pacto, porque Mm. Podemos va a bajar mucho, Nueva Canarias también va a bajar,
Ciudadanos desaparece, pero puede que entre Vox con alguno, y los que están más fuertes en las encuestas y que van a subir bastante son los del Partido Popular de Manuel Domínguez. Y Coalición Canaria parece que también va a poder subir. Entonces, todo no es quien tenga más votos, la lista más votada, el que vaya a formar gobierno. Aquí en Canarias, afortunada o desgraciadamente, no el que tiene más votos es el que tiene más posibilidades de gobernar, sino el que sabe negociar mejor una coalición. Y eso hasta el día después de las elecciones, que se vean los resultados finales, no se va a poder saber quiénes van a poder formar gobierno. Héctor. Parece que hay unos herreños que también podrían cambiar la balanza de lado. También, sí, y lo han sido en otras ocasiones. Sí, porque pero encima ahí también se suman con el proyecto de Casimiro, ¿eh? Si no me equivoco, es la agrupación Herreño Independiente. El problema es que han firmado acuerdos con los dos lados desde antes. Sí, también. Claro. Con coalición. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Sí, pero bueno, va a ser muy difícil hasta que no pasen las elecciones. Y yo, sin desmerecer a Ángel Víctor, creo que el hecho de gastar esa cantidad de dinero público en publicidad ayuda a cualquier candidato, y sin embargo seguimos teniendo a gente en La Palma viviendo en contenedores que se están oxidando. Dentro de un tiempo igual acabamos viendo problemas de salud por estar viviendo en esos contenedores, y nadie se va a hacer responsable. Eso es lo malo. Para eso se tienen que acordar los ciudadanos de La Palma el día que vayan a votar. Claro. ¿Qué es lo que tienen y qué ha ocasionado el volcán y qué promesas les han ofrecido y cuántas de ellas han cumplido o no? Es que son muchas variables que cada isla tendrá que valorar. El problema es ese. En La Palma, de hecho, hay una plataforma para crear un partido de los afectados del volcán, que también podrá cambiar parte de los números. Entonces es complicado, así como en otras regiones. Es complicado, sí, porque sí. En otras comunidades autónomas está claro que va a haber un vuelco o van a seguir gobernando los que ya están, ¿no? En otras comunidades está claro. Pero Canarias, eminentemente socialista por el número de votos emitidos en las últimas elecciones, y a pesar de la situación que vivimos y de cómo están cambiando las cosas en el panorama y cómo está creciendo la pobreza y cómo se está destruyendo el empleo, se mantiene el apoyo al Partido Socialista, con lo cual se ve que hay mucho voto fiel, tanto de un lado como de otro, mucho voto fiel, que no mira si tus políticas son buenas o no, si yo estoy más pobre o no, si yo he salido más fuerte o no. Prima más la convicción política ideológica, ¿no? y esa afiliación que hay que la realidad. Bueno, más el fanatismo con el fútbol. Como nos quedan 2 minutos tan solo, hoy quería preguntarles también, sobre todo porque también Héctor le gusta comer. No, bueno, le gusta la comida, no comer. Perdón. Bueno, es que si no comes, si no comes mueres, exactamente, sí, más que nada. Día Mundial del Atún. Silvia, ¿el atún en qué formato? ¿Atún de lata? ¿Atún a la plancha? ¿Cuál te gusta más? Todo. Yo como un 80% de pescado y mucho atún, mucha sardina, mucha caballa, mucho salmón, mucho arenque, me encanta, todo lo que sea del mar, mucho más que la carne. Yo casi que no como carne. El atún es un pescado que a veces ha sido denostado, ¿no? Porque es un pescado que al cocinarlo pues se queda seco, no tiene ese gustito cuando tú te tomas una merluza, una lubina. Lo dejan seco. Claro, lo ves, dice Héctor que hay que cocinarlo. Pero bueno, es un pescado, que tiende a quedarse seco, ¿no? Mucha gente cuando cocina el pescado tiene tendencia a sobrecocinarlo. Y eso hace que quede seco. Cuando la gente también le empieza a poner mucho ajito y muchas cosas al pescado, puede decir que ese pescado ya no esté en las mejores condiciones. Entonces, a mí que me gusta el pescado, y no solo el atún o el bonito, o sea, la familia de los túnidos, en sus diferentes... El pescado en general, yo me lo como desde crudo, en sashimi, que lo corto, hay que saber coger bien y pedir bien el lomo, hacerlo estilo tataki, o cortarlo y hacerlo a la plancha. Pero es que incluso a la plancha... Mira, una ventresca de bonito, porque la de atún son muy grandes, pero es un túnido, no deja de ser... Lleva 2 minutos de plancha, un lado y otro, y queda hecha. Si tú la haces más, se seca. Y si se seca, no hay quien se lo coma. Joder. Bueno, ahora hay una polémica... ¿De qué te ríes tú? No, que me está entrando hambre. Fíjate que aunque sean las 10 de la mañana, comer atún a esta hora no sería lo habitual. Pero bueno, que me ha entrado hambre. Hay una polémica que dice que estamos tomando mucho plomo y mucho plástico porque se ha analizado
la calidad del pescado que llega a nosotros, a los ciudadanos, y claro, tal es la contaminación de los mares, que al final estás comiéndote un pescado que dentro ha comido a su vez mucho tóxico, que es mucho plástico, mucha porquería. Entonces, claro, tú dices, y lo que yo creía que era sano, ahora ya no lo es tanto. Tranquila, que ¿Sabes? dentro de poco yo ya vi pescado vegetal. ¿Eh? Bueno, pero nada que ver, eso no lo va a poder Ya vi sustituir filetes de nunca. pescado vegetal. Pero eso que O está sea, creado por una sucedáneos impresora de 3D o pescado. algo parecido. No, sucedáneos de pescado, como hacen sucedáneos de la carne. Ya. No es otra cosa. Pero vamos, yo siempre que hablamos de la comida y los productos tóxicos, me acuerdo de uno de esos componentes conservantes que llevan las bebidas gaseosas. Y en California prohibieron uno de esos componentes. Ahora no recuerdo exactamente el número, porque podía ser cancerígeno. Pero se les olvidó un pequeño dato que hay que tener en cuenta en cualquier cosa que tiene que ver con nuestro cuerpo y con la medicina. La dosis. Para que fuera capaz en seres humanos de generar cáncer, tenías que beberte por lo menos 2 contenedores de esos enormes de líquidos que van en un camión, Sí. que son de varias ruedas, que son miles de litros al día, Ah, bueno. cada persona. Bueno. Entonces, hay cosas que sí, o sea, de hecho, yo, como digo siempre, vivir es peligroso. Tú puedes salir a la calle y te puede caer un ladrillo encima, en días de viento, cosas de estas. Entonces, si tú no tienes en cuenta esas cosas, llega un momento que todo se controla por el miedo. Sí. Y yo lo que no digo, evidentemente, lo que no voy a comprar es un pescado que sale de un sitio que está sucio, pero a nivel del océano, a mí cuando me dicen cosas y hay gente que dice la playa y tal, le digo, acuérdate que las ballenas tienen sexo ahí. O sea, te da asco cosas, pero las ballenas tienen sexo ahí y emite una ballena Sí. un montón de litros de semen y lo Sí. dejan por ahí. Recuerda que Entonces, dije antes que tenía ganas de comer atún. Ya no tengo ganas de comer nada. O sea, después de lo que acabas de decir ya... pero sí. no, de todas maneras, Sí, tú sí, sí, cuando sí. coges el pescado... Pero eso es biodegradable, Héctor. Sí. Bueno. Bueno, pero es que de lo otro, las cantidades no sabemos exactamente cuáles y probablemente hay algún origen de alguno de esos productos que el plástico no, desde luego, pero nunca se me olvida George Carlin, que dijo que a lo mejor la naturaleza generó al ser humano para que generara el plástico y el plástico dominara el planeta. O sea, los seres humanos somos tan egocéntricos a veces, y más los políticos, que pretenden controlarlo todo. Y desde el punto de vista científico, repito lo mismo, para decir que algo es verdaderamente tóxico, hay que saber también y meter las dosis y cantidades. No estoy diciendo con esto que comer pescado con mercurio no sea bueno, porque no es bueno, porque es que el mercurio no es bueno. Salvo Entonces, para los termómetros, hay pero que el ser resto... más prudente en esas amenazas, porque es que si no, mira, si el mundo se va a acabar, ya acabamos, como dicen algunos, que no tengamos hijos, que nos vayamos a no sé qué y punto. Entonces, a ese extremo no podemos llegar. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque ya nos pasamos de la hora y bueno, por fortuna hoy ha sido una tertulia ligerita, no ha habido ningún tema raro de conexión, con lo cual, bueno, al final cruzar los dedos vino bien, pero bueno, siempre es un placer disfrutar de este ratito contigo, Silvia. Gracias, igualmente. Y también con Héctor. Sí, incluso hablamos del sexo de las ballenas. Sí, y eso no te lo perdonaré porque ya a ver qué como hoy después de ese comentario que seguramente me vendrá a la cabeza en algún momento. Pero bueno, gracias a los dos, cuídense mucho y un fuerte abrazo. Gracias. Ya puedes despegar, Héctor. Eso. Buen vuelo. Date la vuelta y despega. Hasta luego.